este concepto de lo que estamos hablando desde ayer, de las inteligencias múltiples, y luego entramos en la inteligencia emocional. El texto que nosotros tenemos como lema en este congreso, pues va a ser el texto también base para lo que vamos a conversar hoy. Y más que lo que yo quiero decir, yo quiero que el Espíritu Santo te hable. Si yo no quiero ser quien te hable, el Espíritu Santo quiero que te hable, porque Él dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús envió para que nos diga todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que decir. Él nos va a enseñar. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe en este tiempo. No es largo, este tiempo va a ser breve, así que estén los oídos bien atentos para escuchar la voz que Dios nos va a indicar en esta mañana. Padre Santo, Señor, estamos delante de ti en tu presencia y damos la bienvenida al Espíritu Santo y queremos que nos hable en esta mañana, queremos que nos ilustre aquello que tu corazón quiere que nosotros podamos entender y aprender. Sabemos, Señor, que nuestra vida es una vida compleja, es una vida cargada de tantas emociones, pero de tantas responsabilidades, de tantas inteligencias, de tantas voluntades que no siempre, Señor, están a tu disposición. Padre Santo, que en esta mañana podamos entender tu propósito y tu voluntad para tu iglesia, para nosotros, para los que hacemos la obra, Señor, para todos los que están en esta mañana conectados en este congreso, que tú les hables, Señor, a su corazón, que tu palabra pueda, Señor, calar hondo en sus vidas y tú les des una nueva visión, una nueva emoción, Señor, al estar trabajando en tu obra y al ver, Señor, que todo aquello que se ha plantado comienza a germinar y todo aquello que se quiere plantar, esa semilla que se quiere introducir en cada vida, en cada corazón, Señor, logre tener una tierra que lo cobije, una tierra que le dé la posibilidad de crecer y podamos ver los frutos en este tiempo. Y tal vez muchos frutos no lo vamos a ver, Señor, pero tú lo verás y tú verás aquello que nosotros hemos plantado germinar, crecer y dar fruto abundante. Padre, en este tiempo, que tu presencia a través de tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, conectándonos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Introduciéndonos un poco en este tema, cuida de ti mismo y de la sana doctrina. Yo quiero comparar un poco con un negocio aquí en Paraguay que ha surgido en este tiempo de pandemia. No quiero hablar de la pandemia, así que la pandemia fuera en el nombre de Jesús y todo esto se va, la vacuna viene y se va la pandemia. Pero hay un negocio que aquí ha florecido en la pandemia. Interesante, ¿verdad? Como dice el sepulturero, ¿verdad? En la alegría de uno está la tristeza de otro, pero bueno. Y este negocio aquí se llama Vigis, ¿verdad? Y es un negocio que se ha expandido impresionantemente. Es un negocio que se abre 24 horas. 24 horas para ofrecerte todo lo que tú quieres, todo lo que te imaginas que quieres comer a la 1, a las 2 de la mañana, este negocio está abierto. Y el mundo es como un gran negocio, como una gran tienda abierta 24 horas para nosotros, vendiendo a descuento permanente todo aquello que no conviene, pero que nuestra carne desea. Nuestra carne viene a ser como ese cliente estrella que hasta le regalan los productos por comprar tanto, ¿verdad? Ese cliente que siempre desea comprar y cuando compra mucho quiere más. Y el diablo viene a ser como el administrador de esa tienda, el encargado de las promociones, el encargado del mercadeo y del personal de la tienda. El problema no está en el televisor que yo estoy comprando. El problema no es solamente los canales que yo puedo ser capaz de ver, ni tampoco los programas sean buenos o no. El problema es que nosotros tenemos el control remoto. El problema es que nosotros somos los que le vamos a dar play o lo que le vamos a ir saltando de canal en canal y ahí va a saltar algo que el diablo va a encontrar una puerta por donde va a entrar en nuestra mente y va a hacer que nosotros perdamos el sentido de nuestra realidad. Porque el sentido de nuestra realidad es que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de este tiempo, de esta tierra.
vivimos aquí, no sé si vamos a vivir 80 años, yo no sé, o más, yo no sé, pero no va a ser mucho. Así que nuestro tiempo en este mundo está contado, y si hay algo que Dios nos dio a todos nosotros, a cada uno de nosotros, es tiempo. Dios no nos llenó de oro ni de riqueza. Dios nos dio tiempo y a todos por igual. Lo que importa es qué yo hago con ese tiempo que Dios me da. Si uso ese tiempo para ver las cosas del mundo, analizar las cosas del mundo, qué tengo, qué no tengo, qué quiero, qué todavía no quiero, es algo que tiene que ver con la carne. Pero también sabemos como cristianos, como creyentes, que la carne, en la carne fue condenado el pecado. Así que el pecado vive en nosotros y el pecado va con nosotros, ¿verdad? En este proceso de vida, el pecado actúa en el proceso de la tentación como tres enemigos, ¿verdad? El primer enemigo es Satanás, el segundo enemigo es el mundo y el tercer enemigo es la carne. O sea, todo está preparado para que yo, hijo de Dios, no pueda crecer. Para que yo, hijo de Dios, esté siempre orando, Señor, muéstrame tu propósito. Señor, yo oro para que tú me digas, Señor, qué yo tengo que hacer. Pero mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué tenemos que hacer? Está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios establece lo que tiene que hacer el Hijo de Dios, el ciudadano del reino de los cielos. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos un diablo con quien tenemos que pelear, tenemos al mundo a quien tenemos que vencer y tenemos una carne que dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Aquel que se cree sabio, más vale que huya, porque es más inteligente que tú, es más inteligente que yo, porque el diablo vive mucho más tiempo que nosotros, nos conoce, sabe nuestra debilidad. Entonces, como joven, como adolescente o tal vez como líder, huye de las pasiones juveniles porque te va a ganar. Y está demostrado que te va a ganar. Si tú no estás bien aferrado al Cristo, te va a ganar. Entonces, tenemos que entender qué somos, tenemos que entender cómo somos y tenemos que entender contra quién estamos luchando, ¿sí? Porque es la forma para poder combatir en este mundo, en este proceso que nosotros tenemos que vivir. Y cada uno de nosotros, no hay uno que va a salvarse de esta situación, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir este tema. Ten cuidado de ti mismo. Y estaba pensando si voy a tener cuidado de mí mismo o debo cuidarme de mí mismo, ¿verdad? En ambos casos, la cosa viene de la misma forma. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que, como dice la escritura, y comparto, de aquí en Santiago 1, 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sabemos, esta es una palabra que nosotros sabemos. No es que nos va a ganar algo que desconocemos, nos va a ganar algo que ya conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el campo de batalla, nuestra mente es el campo de batalla, en donde tenemos que lidiar con tantas cosas que el mundo ofrece, con tanta inteligencia que tiene el enemigo y con tanto deseo que tiene nuestra carne. Muchas veces yo digo a los hermanos de la iglesia, mis queridos hermanos, yo quiero saber quién es la iglesia. Porque en un tiempo decíamos, la iglesia somos todos nosotros, ¿verdad? La iglesia somos los que estamos en el culto. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. La iglesia, en el templo están las visitas. Algunos hermanos que son visitas, ¿verdad? Siempre son visitas. Ahí sus bancas están bien establecidas. Muy bien. Después están los feligreses. Esos que vienen los domingos solamente porque es domingo, porque hoy toca, vamos a estar en la iglesia. Están también aquellos que vienen a buscar de Dios, que vienen a buscar algo, ¿verdad? Que están ahí esperando su bendición. Y está en la iglesia.
La iglesia son los líderes, son aquellos que hacen la voluntad de Cristo, ya sea en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la predicación, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de misiones. Esa es la iglesia. La iglesia no somos todos al final, pero todos podemos ser. Pero es una cuestión de conciencia, que yo entienda cuál es mi lugar en mi iglesia, en mi propia iglesia. Yo qué estoy haciendo para Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos aquí en este pasaje que lo que nos enseña 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, un pastor joven, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? Hablemos un poco de este texto, un texto muy conocido que normalmente lo tratamos en las sociedades jóvenes, pero también lo tratamos en la iglesia. Cuando el liderazgo comienza a tener forma en la iglesia, entonces a entrenar a los que van a ser líderes. Y en el Pepe entrenamos a los que van a ser misioneros educadores, a los que van a ser coordinadores, a los que van a ser coordinadores de área. En el Pepe los entrenamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos tengan cuidado de sí mismos, que tengan cuidado de lo que van a enseñar y que sean persistentes en el proceso. Eso es algo natural, porque de otra forma las cosas no van a suceder. Yo he leído en un momento a una psicóloga bastante interesante, es una doctora, su apellido es Soar, creo, y ella escribió en una parte que la inteligencia espiritual es desarrollar una conciencia de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores, en qué creemos, qué nos define, cuál es el sentido de pertenencia que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de qué nos define, ¿qué te define a ti como creyente? ¿Qué te define a ti como misionero educador? ¿Qué te define a ti como líder? ¿Qué te define? Define tus acciones, ¿verdad? Te define lo que eres, lo que muestras, tu testimonio. Te define lo que vives, no solamente lo que crees. Decía, creo que un famoso filósofo decía: yo hubiera sido cristiano a no ser por los cristianos. Interesante, ¿verdad? Mahatma Gandhi. Pero es interesante que a veces estamos tan involucrados en las actividades de la iglesia que nos olvidamos lo que es la iglesia. Nos olvidamos el propósito de la iglesia. Y yo quiero leerte algunos propósitos que están escritos en la palabra de Dios rápidamente, porque no te quiero cansar, pero quiero que te quedes con algo profundo en esta mañana. Dice en Efesios 1:21 al 23: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. La autoridad de la iglesia es tan grande en este mundo. La autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es tan poderosa en este mundo, porque tiene la llave del reino de los cielos, como también tiene el lastimoso lugar donde no quiere Dios que nosotros lleguemos, que es el infierno. El infierno no fue preparado para nosotros, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero muchas veces tenemos que predicar del infierno porque pareciera que a las personas no le interesa tanto llegar al cielo. Entonces, una cuestión de conciencia, definir quién yo soy, ¿verdad? El campo de batalla en donde yo vivo, el campo de batalla donde tú vives. ¿Cuál es tu campo de batalla? Tenemos tantas circunstancias que yo estoy seguro que no todos caemos en
en el mismo juego del diablo, pero estoy seguro de que todos tenemos batallas que día a día la estamos remando, ¿verdad? No es fácil. ¿Cómo cuidarnos a nosotros mismos? Anoche hablábamos de cuidarse para cuidar de otros. ¿Cómo voy a cuidar de otros si yo no soy capaz de cuidarme a mí mismo? Ahora hablemos de cómo nos cuidamos de nosotros mismos. Ahora que reconocemos el campo de batalla, ahora reconocemos nuestra condición, que somos débiles, que nuestra carne es más fuerte que nosotros. Decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo reconocía que la batalla la teníamos que lidiar todos los días, 24 horas al día, 365 días del año, todos los años de nuestra vida. Es una batalla cada día. Es una batalla, pero que es una batalla que se gana en el nombre de Jesús. Es una batalla que se gana cuando reconocemos la autoridad que hemos recibido de Cristo en el Espíritu Santo. Y reconocemos la autoridad de Cristo en la iglesia. Entonces la iglesia es el campo por donde nosotros vamos a comenzar a realizar nuestra tarea como hijos amados del Padre. Tres cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Para que este flagelo no sea tan fuerte y doloroso en nuestras vidas. No vale la pena estar arrepintiéndonos de lo que hacemos todo el tiempo. Como se dice, da penita, ¿verdad? Ay, me siento tan acongojado, me equivoqué, me tropecé otra vez y con la misma piedra. No nos resulta medio tradicional esto. No parece algo tan trillado, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sucede cuando no aprendemos la lección. Sucede cuando tropezamos de vuelta. Y una de las cosas que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es que hay tres cosas que nosotros tenemos que cuidar. Cuidar nuestra boca, cuidar nuestros ojos y cuidar lo que caminamos, nuestros pies. Cuando hablamos de cuidar lo que decimos, es que lo que hablamos puede contaminar a muchos, causa mucho daño. Por eso en el proverbio leemos que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. La lengua, dice, es un miembro tan pequeño, pero es capaz de incendiar todo un bosque. Lo sabemos. Tú lo sabes, tu espíritu lo sabe, ¿sí? Pero muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por el momento. Queremos hacer una crítica, a veces decimos crítica constructiva. No siempre lo es, no siempre lo es. A veces decimos, hermana, cuenta tus problemas, hermana, y vamos a orar por ti. Y eso se convierte en un chisme de pasillo. Mis queridos hermanos, la lengua es tan poderosa, es tan pequeña, pero tan poderosa, pero Dios lo colocó allí con un propósito. Por alguna razón Dios nos dio dos oídos para escuchar, pero una sola boca para hablar. Algo nos quiere decir con eso, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 4, 23 al 27. Pero el corazón del hombre, dice, es de continuo hacia el mal. Es una batalla. Es una batalla. La inteligencia es una batalla porque tiene que ver con una poderosa arma que se llama voluntad. Y si esa voluntad de nosotros no está sometida a Cristo, si Él no es quien reina en nuestro corazón, el que ocupa el trono de nuestra vida, la voluntad siempre va a ser algo difícil de mantener bajo el dominio de Cristo. Por eso es importante cuidar lo que decimos, pero también es importante cuidar nuestros ojos físicos, ¿verdad? Físicos y espirituales. Dice la palabra de Dios, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
es una cuestión de enfoque, ¿verdad? La visión tiene que ver con el enfoque, no tiene que ver con la amplitud. Yo siempre he visto que las mujeres tienen esa amplitud, esa vista panorámica, que son capaces de ver en un momento una que está cocinando, otro está viendo la novela, o el otro está mirando al chico, está cuidando de la mascota, está limpiando acá, hace 5 o 10 cosas al mismo tiempo y en todo tiene sus ojos, ¿verdad? Porque la mujer tiene esa visión panorámica, pero nosotros los varones tenemos una visión única, tenemos una visión de una sola cosa a la vez. Pero es que Dios nos hizo así, para que podamos enfocarnos en las cosas que son importantes y no estemos desviando nuestra atención en cosas que no nos convienen. Por eso tenemos que enfocarnos en la obra de Dios, no en la obra del diablo. Déjenle al diablo que él va a seguir trabajando. Hasta que Cristo venga, esto va a ser así, es una batalla. Pero tenemos que enfocarnos en las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros, no en las debilidades o en los problemas que van a acontecer. Debemos enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Debemos ver al hermano en Cristo, no a sus pecados. No este hermano que todavía no está pudiendo sanarse del cigarrillo. No este hermano que todavía está peleando con el alcohol. Hay mucho dolor en cada persona. No crecemos todos en la misma velocidad. Ni una planta crece en la misma proporción, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar lo que vemos para no perder el enfoque. Si el enfoque es llevar a Cristo al corazón de las personas, no nos enfoquemos en el pecado. Claro que el pecado debe ser destruido y lo va a hacer cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No eres tú, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que cuando entra en el corazón de esa persona va a entender que necesita conocer a Cristo, que necesita ser perdonado, que necesita ser lavado, que necesita vivir en paz. Pero Cristo puede dar esa paz, no nosotros. No nos convirtamos en detectives, porque estaremos enfocándonos en lo que no conviene, no en lo que conviene. Pero además, también tenemos que cuidar nuestros pies. ¿Cómo cuidamos nuestros pies? Cuidado hacia dónde caminas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, el que anda con lobos, a aullar aprende. Y hay otro dicho más conocido por nosotros que dice, dime con quién andas y yo te diré quién eres, ¿verdad? A veces las personas con quienes nosotros nos relacionamos determinan quiénes somos, porque tenemos esa habilidad de adaptación. El ser humano fue creado para vivir en sociedad. Entonces, busca una sociedad. Hay cosas que nos unen y hay cosas que nos separan, ¿verdad? Cosas así triviales, diría yo, porque yo no sé quién le va a Boca y quién le va a River, yo no sé, pero me imagino que son los equipos más populares de la Argentina, ¿verdad? Aquí yo le voy al Cerro, pero otros le van al Olimpia, ¿verdad? Pero una de las cosas interesantes, y yo he hecho así un análisis de eso, es que es muy difícil hacerle ver la pasión de mi club a otro que no es de mi mismo club. ¿Intentó usted convencerle a un equipo del Millonario a que se haga de Boca Juniors? ¿Intentó convencerle de que cambie su camiseta? Es difícil, ¿verdad? Porque hay cosas que nos tocan el alma, que nos tocan el corazón. No es tan simple. No es tan simple. Y tenemos argumentos y argumentos, ¿verdad? Y si tenemos argumentos para cosas tan triviales como esa, ¿cuántos más argumentos tenemos para justificar nuestras acciones? ¿Cuántos más argumentos tenemos para decir no? Pero hay 54 domingos. ¿Qué si este domingo yo me voy al picnic? ¿Qué si este domingo justo es el cumple de mi mami? Justo este domingo viene mi pariente a la iglesia, a la casa, y cómo yo les voy a abandonar y me voy a ir a la iglesia. Pues llévale a la iglesia. El punto es que si mis acciones no determinan lo que yo soy, entonces estoy perdido. Yo no puedo jugar a dos puntas. O soy de Cristo o no lo soy. Y no se trata de ser, como se suele decir, rata de templo.
ese que no sale de allí. No, no se trata de eso. Se trata de determinar quién soy. Y si yo soy un cristiano comprometido con Cristo, mis acciones determinan lo que yo soy. Yo puedo decirle que en mi casa no hay visita los domingos, porque si vienen los domingos de visita, se van a la iglesia. Simple, no es complicado. No es complicado. ¿Quieres ir a la iglesia? Ven el domingo. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero no, pero tenemos un asado, no, pero tenemos un encuentro. Pero bueno, la palabra de Dios dice que el día del Señor es el día del Señor, no es mi día. Yo no tengo la autoridad para cambiar el día del Señor. Si Dios dijo 6 días trabajarás y el séptimo día será consagrado para mí, ese día está consagrado para Él. O tú puedes negociar con Dios. Yo no puedo. Entonces, yo tengo que ser consciente de lo que yo soy. De ahí está la inteligencia espiritual. Yo soy primero de Cristo y después soy del mundo. ¿Mm? Cuando mi relación con Dios es más fuerte, entonces mi conexión con Dios va a ser más poderosa. Voy a conocerle mejor a mi Dios y Él se va a hacer conocer también por mí. Entonces es importante cuidar lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia nos lleva de vuelta a esta situación. ¿Qué tan prudentes somos cuando estamos nosotros cuidando de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Qué tan prudentes somos? Hay 4 dimensiones en la salud que tenemos que cuidar. El área física, ¿verdad? El ejercicio es importante, comer bien es importante, descansar, como decía ayer nuestras expositoras, es muy importante y dormir lo necesario. Cuando uno está cargado de tanta ansiedad en la mente, uno no puede descansar. Uno tiene que hacer un corte y descansar. Vivimos hace casi 1 año y medio mirando la computadora todos los días. Esto no es algo natural. Esto es algo diferente, pero estamos adaptándonos al tiempo. Pero eso genera un problema en nuestro cerebro que tiene que descansar. En el área emocional, un nivel de aceptación propio y adecuado, un buen conocimiento de uno mismo, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los débiles. Tengo que trabajar mis puntos débiles. ¿Por qué? Porque yo soy un testimonio vivo del evangelio de Cristo. ¿Por qué razón muchos hermanos, cuando uno le invita a ir a hacer una visita al Pepe Bite, vamos a visitar a un niño del Pepe, queremos llegar hasta su familia y orar por ellos, ¿sí? Una cosa tan simple, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ir con nosotros a hacer una visita y orar por esa familia. No es una tarea difícil. No le estamos pidiendo que vaya a presentar el plan de salvación, ni las 4 leyes espirituales, ni que vaya a hacer una visita católica, evangélica, adventista o mormón. No le estamos diciendo que vaya a pelear por la fe. Estamos diciendo que vaya a orar con nosotros por esa familia, porque esa familia queremos ganar para Cristo. Pero la persona tiene 1000 excusas para no ir. Ah, no, yo no sé predicar, yo no fui al seminario, el Señor no me dio ese don, yo no tengo ese talento. ¿Por qué no le llamamos al pastor? ¿Verdad? Y el pastor termina teniendo que hacer todas las visitas a todas las familias. Y a veces cuando el pastor no te visita en tu casa, pues te quedas un poco enojado con el pastor. ¿Por qué el pastor no me visitó? Si el domingo no me vio la iglesia es porque estuvo enfermo, el pastor no vino. Tenemos tantas cosas emocionales, mis queridos y mis queridas hermanas, que necesitamos evaluar en nosotros mismos. Necesitamos evaluar en las relaciones, en las interrelaciones, ¿verdad? Son cosas interesantes en la iglesia. Las relaciones, las buenas relaciones en la familia es algo que nosotros siempre estamos tratando de cultivar. Pero ¿qué pasa a veces? Que nos sentamos a la mesa y comenzamos a criticar el mensaje de esta mañana. Comenzamos a criticarle a la hermana porque vino con un zapato no adecuado. O una hermana de la iglesia vino con un escote muy pronunciado. O vino con un pantalón muy ajustado. ¿Es que acaso lo que te llevó a la iglesia? ¿Es que acaso lo que nos llevó al día de gratitud, al día de gracia, al día de perdón, al día de escuchar la palabra de Dios, terminó siendo un día de crítica?
y lo hacemos en la mesa. Y luego cuando nuestra familia está escuchando las críticas al pastor, las críticas al mensaje, nuestros hijos en el domingo siguiente ya no lo quieren escuchar. Ya ellos comienzan a salir afuera, a ir al baño, a tomar agua. ¿Por qué? Porque si mamá y papá están criticando al pastor, no sé qué hacemos aquí. O somos reverendamente hipócritas o somos reverendamente ignorantes, ¿verdad? Porque si estamos criticando al que nos está enseñando, yo no sé qué es lo que vamos a aprender. Si le criticamos a la maestra educadora, venimos, no, porque a mí no me gusta que así le digas a mi hijo, a mí no me gusta que así hagas, a mí no me gusta que así canten, a mí no me gusta que él salte, a mí no me gusta que él coma, a mí no me gusta, pero ¿acaso no es un proceso de enseñanza-aprendizaje? La vida es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Administremos bien nuestras palabras en el área espiritual. Nosotros estamos buscando vivir una vida rica y devocional, una vida de oración, una lectura y meditación de la palabra. Pero ¿será que la palabra está en nosotros cada día? ¿Será que abunda? Dice la escritura, orad sin cesar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así, hoy te olvidaste de orar. Hoy te olvidaste de cubrirte con la palabra de Dios. Hoy te olvidaste de bendecir a tus hijos. Hoy te olvidaste de lo que realmente eres. Es interesante cuando nosotros comenzamos a mirar de una manera diferente nuestro propósito en el mundo. Tu propósito en el mundo es ser de bendición. Ten cuidado de la doctrina, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y no es que Timoteo se estaba portando mal. No es que Timoteo estaba haciendo una mala función. Él era pastor, estaba enseñando. Pero es claro Pablo cuando le dice que tenga cuidado de él mismo, porque eso iba a ser decisivo. Porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago. No solamente hay que ser, también hay que parecer, ¿verdad? A veces parecemos buenos creyentes, pero cuando somos personas, por ahí nos damos cuenta de que no somos tanto lo que nosotros decimos, sino somos más lo que nosotros somos. Entonces, un amplio conocimiento de la palabra es importante. Para eso vamos a la iglesia. Y le decía a Timoteo, persiste en ello. La persistencia es la suma de la motivación, el deseo y la visión. Si tú no tienes visión, no sabes hacia dónde vas. Yo no creo que tú tomes tu carro o tomes un colectivo, pagues el pasaje y no sepas hacia dónde va el colectivo. Sería un despropósito. Subir a un colectivo y no saber a dónde ir sería un despropósito, ¿verdad? Yo tengo que tener visión, tengo que saber hacia dónde voy. Debe haber en mí un deseo de ir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me motive, para que me lleve, para que me transporte. Pero eso se produce con una motivación. Debe haber algo que me empuje. Entonces, la persistencia es la suma de la motivación, el deseo y la visión. Y es importante ser perseverante. La palabra dice que tenemos que ser perseverantes, no vivir de renta. ¿Cómo es vivir de renta? ¿Cómo un cristiano vive de renta? Yo, pastor, ya he ganado 10 almas para Cristo. Pastor, yo ya he trabajado en el ministerio de adoración 20 años, pastor. Es tiempo que yo descanse. Vamos a dar la oportunidad a otros hermanos. Vamos a dejar que el otro vaya a la visita, pastor. Yo siempre soy el que va a la visita. Pastor, yo soy el que siempre limpia la iglesia. Yo no sé cómo los hermanos van a venir al templo limpio si yo no lo hago, porque nadie más lo hace, ¿verdad? O sea, tenemos tantas cosas que salen de nuestra carne y que entra en la iglesia, que entra en el corazón de las personas. Y eso no nos une, eso nos divide, porque comenzamos a ver quién es importante y quién no lo es. Comenzamos a ver quién trabaja para Cristo y quién no lo hace. Yo me acuerdo cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿y qué de este? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué a ti? Sígueme tú. O sea, si tú estás sirviendo al Señor, hazlo de corazón, porque estás amontonando para ti mismo en el reino de los cielos. Estás amontonando para ti mismo. Entonces es importante, mis queridos hermanos, no solamente ser, no solamente parecer, sino que nuestra mente comience a entender la razón de nuestra vida. Tú eres importante para el Señor. A través de tu vida, Dios va a hacer grandes cosas, maravillosas cosas.
en este ministerio del Pepe, en el ministerio del evangelismo, en el ministerio de la palabra, en el ministerio del compañerismo, en el ministerio del fortalecimiento de la iglesia, en el ministerio de amar al pastor y a su familia. Podemos hacer que la iglesia sea poderosa. Cuando nosotros entendemos la razón, el propósito del por qué Dios nos llamó a este lugar, llevar mis ofrendas a la iglesia es una bendición, no es una carga. Yo estoy feliz de la vida. Estoy feliz con Dios cuando soy capaz de llevar mi diezmo a la mesa de las ofrendas. Cuando soy capaz de bendecir a mi iglesia. Cuando soy capaz de bendecir un ministerio. Cuando soy capaz de ser parte de una canasta de amor para alguien que necesita. Yo soy feliz porque Dios me dio la gracia de poder hacerlo. Yo quiero que tú te sientas feliz, que tú te sientas alegre, que la iglesia donde Dios te colocó es el mejor lugar donde tú vas a crecer, siendo fiel a la palabra. ¿Sí? Pedirle al Señor que te ayude a cuidarte de ti mismo. No solamente a cuidar de ti, sino a cuidarte de ti mismo. De que el mundo no sea tan poderoso que te muestre que la iglesia no es poderosa. La iglesia es poderosa porque es el cuerpo de Cristo, porque Cristo mismo es la cabeza y Cristo mismo le da la potencia espiritual que necesita. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te convierta en una persona perseverante. No bajes la guardia. Al contrario, en este tiempo, más aún, porque más gente en el mundo necesita de ti. Que Dios te bendiga, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por este tiempo.